Estaba atrapado a 8 metros de altura mientras 2 dragones de Komodo rodeaban el árbol bajo sus pies. No podía bajar, no podía pedir ayuda, y después de horas bajo el sol, sus manos empezaron a resbalar. Lo que le ocurrió después es una de las historias más aterradoras documentadas en las islas de Indonesia. Para entender por qué este hombre no tenía ninguna posibilidad, primero tienes que saber con qué se enfrentaba. El dragón de Komodo no es un lagarto más. Es una máquina de matar que lleva millones de años perfeccionando su método. Puede alcanzar los 3 metros de longitud y superar los 90 kilos de peso. Su mandíbula tiene 60 dientes cerrados, curvados hacia atrás, diseñados para no soltar lo que muerden. Cuando muerden, no sueltan. Y lo que ocurre después de la mordida es aún peor. Sus glándulas venenosas atacan directamente el sistema de coagulación de la sangre. Una mordida y las heridas no se cierran. La hemorragia interna avanza sola, invisible, sin que la víctima pueda hacer nada para detenerla. En animales grandes, el método habitual es morder una vez y alejarse. Luego seguir a la presa desde la distancia, con calma, esperando. Porque el dragón de Komodo sabe que no necesita apresurarse. El tiempo siempre está de su lado. Y además de todo eso, su lengua bífida detecta el olor de la sangre a más de 9 kilómetros de distancia. No necesitan ver a su presa, solo necesitan olerla. Suscríbete ahora, si quieres estar protegido de todos estos animales salvajes. Los dragones de Komodo habitan exclusivamente en 5 islas del archipiélago indonesio: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang y Padar. Se estima que quedan entre 4 y 5 mil ejemplares en estado salvaje, lo que los convierte en especie protegida. El Parque Nacional de Komodo fue declarado Patrimonio de la Humanidad para preservar su hábitat. Pero esa protección tiene un precio. Los humanos y los dragones comparten un espacio cada vez más reducido. Y cuando el territorio se comprime, los encuentros se vuelven inevitables. Los lugareños conocen bien estas criaturas. Saben que no debes acercarte, que no debes darles la espalda, que cuando uno está cerca, cualquier movimiento brusco puede ser el último. Han aprendido a leer el silencio de los árboles, a reconocer las señales que los animales dan antes de atacar. Generaciones enteras han crecido con ese conocimiento grabado en la memoria como una regla de supervivencia básica. Pero el conocimiento no siempre es suficiente, porque los dragones de Komodo son pacientes, son silenciosos para su tamaño, y cuando deciden atacar lo hacen con una velocidad que nadie espera de un animal tan grande. Muhammad Anwar tenía 31 años y llevaba toda su vida en la isla de Komodo. Era recolector de fruta. Conocía cada árbol, cada sendero, cada huerto donde trabajaba para mantener a su familia. Era marzo de 2009, un día cálido y soleado como tantos otros, y Muhammad se había adentrado entre los árboles frutales con su bolsa al hombro y la rutina de siempre en la cabeza. No tenía ninguna razón para pensar que ese día sería diferente. Pero a varios metros de distancia, entre la hierba alta y la sombra de los árboles, algo ya lo había detectado. 2 dragones de Komodo movían sus lenguas bífidas en el aire, procesando la información química que llegaba hasta ellos. El olor de un humano, cálido, cercano, accesible. Sus cabezas se balanceaban lentamente de un lado a otro, mientras sus patas pesadas se desplazaban sin prisa entre la vegetación. Muhammad caminaba directamente hacia ellos, sin saberlo. Y ahí fue cuando todo empezó. Muhammad había trepado a un manzano para recoger las frutas más altas, las que nadie alcanzaba desde el suelo.
Era una tarea que había repetido cientos de veces. Subió con agilidad, colocó su bolsa sobre una rama gruesa y empezó a trabajar. Desde arriba podía ver los huertos extenderse a su alrededor, el verde intenso de las hojas bajo el sol, el silencio tranquilo de un día de trabajo ordinario. Fue ese silencio lo que le llamó la atención. Los pájaros que habitualmente cantaban en los árboles cercanos habían dejado de hacerlo. El viento movía las ramas, pero no traía ningún otro sonido. Muhammad se detuvo y miró hacia abajo a través del follaje. Lo que vio le heló la sangre. Directamente debajo del árbol, 2 dragones de Komodo lo miraban hacia arriba. 70 kilos cada uno. Más de 2,5 metros de largo. Sus cuerpos escamosos de color verde grisáceo brillaban bajo el sol filtrado por las hojas. Sus lenguas entraban y salían de sus bocas en un movimiento constante, confirmando su posición. No se movían con urgencia. No necesitaban hacerlo. Solo rodeaban el tronco y esperaban. Muhammad no gritó de inmediato. Sabía que no debía hacer movimientos bruscos. Se apretó contra el tronco y evaluó la situación. El más grande de los dos intentó poner sus patas delanteras en la corteza, intentando trepar. La madera crujió bajo su peso, pero el árbol era demasiado delgado en la base y el dragón demasiado pesado para subir más de medio metro. Se dejó caer pesadamente y volvió a rodear el tronco con ese paso lento y amenazante que parecía diseñado para consumir la voluntad de quien lo observaba desde arriba. Muhammad gritó pidiendo ayuda. Su voz se perdió entre los árboles. Nadie respondió. Pasó 1 hora, luego otra. El sol seguía subiendo y con él la temperatura. Muhammad estaba atrapado en una posición incómoda, con las piernas colgando sobre una rama sin poder moverse demasiado. El sudor le empapaba la ropa y le ardían los ojos. Tenía algunas manzanas que había recogido antes de notar a los dragones, y las comió despacio intentando mantenerse hidratado, intentando no pensar en lo que ocurriría si su fuerza cedía antes de que alguien llegara. Los dragones no se movieron. Uno se echaba a la sombra mientras el otro vigilaba, rodeando el tronco despacio, mirando hacia arriba, sacando la lengua. Luego cambiaban. Nunca se alejaban más de unos pocos metros, como si supieran exactamente lo que iba a ocurrir, como si solo estuvieran esperando el momento. Muhammad volvió a gritar. 1 vez, 2 veces. Su voz se quebraba por el calor y el esfuerzo. El sonido rebotaba entre los árboles y desaparecía sin respuesta. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa, una rama larga con la que espantar a los animales, una ruta de escape que no hubiera visto antes. No había nada, solo el árbol, el suelo y los 2 dragones moviéndose sin prisa a sus pies. El tiempo avanzaba en su contra y él lo sabía. Muhammad intentó cambiar de posición para aliviar el dolor en los brazos. Sus manos estaban húmedas de sudor y la corteza del manzano era lisa, pulida por la humedad y el calor. Cada vez que ajustaba el agarre sentía que los dedos resbalaban un poco más. Llevaba horas ahí arriba y su cuerpo empezaba a acusar el esfuerzo de una forma que no podía ignorar. Intentó buscar una rama más alta donde apoyarse mejor. Movió el peso del cuerpo hacia la derecha y extendió el brazo izquierdo hacia un punto de apoyo nuevo. Fue en ese momento cuando ocurrió. Su palma izquierda resbaló completamente sobre la corteza mojada. Intentó agarrarse con la derecha, pero el movimiento brusco rompió su equilibrio. Muhammad cayó hacia adelante, golpeó varias ramas mientras descendía y aterrizó en el suelo con un impacto que le expulsó todo el aire de los pulmones. Necesitó apenas 1 segundo para tocar el suelo. Los dragones necesitaron menos que eso.
Antes de que Muhammad pudiera incorporarse, antes de que sus pulmones volvieran a llenarse de aire, los dos animales estaban sobre él. El ataque fue simultáneo y sin pausa. Sus dientes desgarraban ropa y piel con la misma indiferencia. Muhammad gritaba y golpeaba con los brazos intentando apartar las cabezas que se clavaban en él desde todos los ángulos, pero el peso de esos cuerpos lo mantenía pegado al suelo. No había espacio para levantarse. No había espacio para correr. Solo había dolor, confusión, caos y el sonido brutal de esas mandíbulas trabajando sin detenerse. Cada mordida abría una herida que no se cerraba. El veneno ya estaba en su sangre. Fue una mujer que trabajaba en los huertos cercanos quien escuchó los gritos. Teresia corrió hacia el sonido sin saber qué encontraría. Cuando llegó al claro, se detuvo en seco. Mohammed estaba en el suelo moviéndose, intentando defenderse con lo que le quedaba de fuerzas, mientras los dos dragones seguían atacando. Teresia no lo pensó. Recogió piedras del suelo y empezó a lanzarlas contra los animales, gritando con toda la fuerza que tenía. Los dragones levantaron la cabeza. Teresia siguió gritando. Siguió lanzando piedras. Y los dos reptiles lentamente se retiraron entre la hierba y desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Suscríbete ahora, si quieres estar protegido de todos estos animales salvajes. Hay lugares en este planeta donde los seres humanos no somos los depredadores más peligrosos del ecosistema. Hay criaturas que llevan millones de años en lo más alto de su cadena alimentaria y que no distinguen entre una presa y un hombre que solo quería recoger fruta para llevar dinero a casa. Muhammad conocía esa isla de toda la vida. Conocía el peligro. Y aún así, un día ordinario, en un árbol que había trepado cientos de veces, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se rompió de forma irreversible. Algunos errores no tienen segunda oportunidad,